Lourdes Rodríguez. Gracias. Felicidades en persona, doctora. ¿Verdad? Estamos aquí de vuelta, súper feliz realmente de estar de vuelta aquí en la Z101, es un privilegio para mí. Quiero saludar en este nuevo año, porque para mí ahora es que comienza el 2023, porque estaba de licencia de maternidad para el que nos está escuchando, por si acaso, ¿verdad? Así es. Al señor Bienvenido Rodríguez, a la alta gerencia de la emisora y a mi compañero Roberto, gracias por recibirme aquí nuevamente. El tema de hoy, Lourdes, como bien decía José Luis, bastante interesante para todos nuestros oyentes. ¿Cómo iniciaríamos definiendo esto? Mira, tú sabes que estamos en el mes del amor y la amistad, el 14 de San Valentín, que para muchas personas es un día comercial, para otras... bueno, es un día donde aprovechan para demostrarle el amor a sus seres queridos, principalmente a su pareja o a sus amistades más cercanas. Pero para mí, yo lo encuentro como una oportunidad para recordarnos por qué realmente se celebra esa fecha. No solamente para dar un regalo, sino de nosotros hacer un estudio introspectivo de lo que es el amor propio. Porque si tú no te quieres, Roberto, para ti va a ser muy difícil tú expresarle tu amor a otra persona, ¿cierto? Entonces, ese es el tema que vamos a tocar hoy. Amor propio, y vamos a canalizarlo por la parte de la estética, de la cirugía y un poco de la nutrición también, de por qué nosotros tenemos que cuidarnos primero para poder cuidar a otros. Excelente, maravilloso esto de el amor propio. Y decías algo muy interesante, porque cuando tocan esos temas así, casi siempre se tiene, bueno, casi siempre está la parte psicológica, doctora Lourdes. Señalabas que si no demuestro amor hacia mí mismo, no puedo pretender amar a otros. Sí, claro. Hay personas que no lo entienden así. Y uno preguntaría qué significa el amor propio, pero vamos a saludar a la doctora Michelle Vázquez Peña, que ya está con nosotros, a propósito de que usted mencionó la parte de nutrición, porque también tiene que ver la buena alimentación. Claro. Doctora Michelle. Sí, buenos días, espero que todos estén bien, saludando a la alta gerencia, a todos ustedes en el día de hoy. Vamos a hablar sobre el amor y la alimentación, y el tema lo elegimos porque ustedes saben, por ahí viene San Valentín. Así es. Bien, mira, Roberto, sí, para definir amor propio, primero deberíamos de comenzar a hablar un poquito sobre la autoestima. Claro. ¿Qué es la autoestima? La autoestima no es más que un conjunto de maneras de cómo nosotros nos percibimos, tanto físicamente como mental y psicológicamente, ¿cierto? Entonces, para tener una buena salud mental, tenemos que tener un cierto nivel de autoestima, porque si yo misma me veo de una manera denigrante, por decirlo así, no, y me tiro por el suelo, pues entonces eso mismo es lo que yo voy a proyectar en todo el sentido de la palabra, o sea, en cómo yo me desarrollo en el día a día, tanto en el manejo en mi casa como mi manejo profesional. Entonces, tenemos que fomentar siempre una buena autoestima. ¿Y desde dónde comienza eso? Eso comienza desde el hogar, de cómo nosotros tratamos a nuestros hijos, de cómo nosotros hacemos que nuestros hijos se perciban. Por ejemplo, me pasó un hecho curioso el otro día, de que estaba con unas amistades y una de ellas andaba con un niño, con su hijo. El niño tenía como 7 años y estábamos haciendo una actividad que estábamos en el mirador montando bicicleta, y el niño no sabía montar bicicleta y estaba aprendiendo. Entonces, obviamente, tú sabes que como todos los inicios son difíciles. Obviamente, el punto está en no desistir nunca, que eso es algo que siempre, hasta como adultos, tenemos que enfatizar en eso, en no desistir, porque la práctica es lo que hace el maestro. Entonces el niño se cayó, obviamente porque era su primera vez que estaba montando bicicleta, y él dijo, yo no puedo, yo no sirvo para esto. Y para mí eso fue una gran oportunidad de darle una lección de vida. Tal vez no era mi hijo, no sé si sobrepasé la raya, pero, ¿sabes? Siempre que uno puede ayudar, uno ayuda. Claro. Entonces, claro, ahora ya yo veo las cosas, ya yo veo las cosas de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, desde la casa, desde pequeñito, uno puede inculcarle a tener una autoestima alta a los niños. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a definir que en el mañana sean unos adultos con amor propio y que tengan dignidad. ¿Entiendes? Que no se dejen, por decirlo así, pisotear por nadie, y que se perciban que son personas de éxito, porque, como dice la famosa frase en inglés, fake it till you make it. O sea, tú tienes que creértelo primero para poder llegar. ¿Entiendes? Entonces, para mí por ahí es que comienza el amor propio. Excelente, doctora Michelle. Vamos a hablar sobre la relación de la comida y el amor.
Eso viene desde el O la relación del individuo con la comida. ¿Cómo sería? No. O sea, el amor y la comida, esa relación que hay, porque va muy de la mano y vamos a entender por qué. Explícanos. Porque desde el siglo XVIII, y entiendo yo que desde antes, pero según la literatura dice que desde el siglo XVIII en los países occidentales, pues la hora de comer, la comida, elaborar los alimentos, era algo que representaba bienestar, unión familiar, y las personas desde ese tiempo para acá han asociado el compartir la mesa desde cuando tú inicias comprando los alimentos, eligiéndolos, la vajilla que tú usas, ¿no, verdad? Para poner esos alimentos. Ustedes se fijan que hay un sinnúmero de vajillas, hasta de plástico, que lo hacen hermosos, preciosos. Eso es parte de esa hora de la alimentación y de compartir, hasta de la forma de cómo se pone la mesa. Eso es muy importante. Entonces, se pensaba en la comida como algo para compartir. Y si ustedes se fijan, a mí, no sé ustedes, pero a mí cuando yo iba al campo con mi papá, cuando íbamos a una casa, lo primero que te sacaban era algo y tú tenías que comértelo. Y mi papá me decía, no, tienes que comértelo porque si no eso es como una falta de respeto. Como un rechazo. Entonces también ahí viene también a nivel conductual un patrón de que yo tengo que aceptar todo lo que me den y está mal. Porque si tú no tienes hambre, no debes de comer de más. O sea, es como cuando un niño no quiere saludar, claro, que los padres quieren obligarlo a ser tan cariñoso con esas personas que puede ser que el niño esté de una manera u otra rechazando algo que puede ser un indicio o un indicativo de una situación que ellos están sintiendo en el momento. Y por eso ya las tendencias han cambiado. No a que el niño sea un falta de respeto, no tenga educación, sino que no se le imponga esa necesidad de tener que estar saludando, que bese la mano a su tío, que no sé qué, y lo abrazan. Entonces, porque hay límites, hay parámetros ahora, por todas las situaciones que hemos visto. Claro. No, y que realmente eso se aplica ya hoy en día a todo en la vida, porque algo que no pasaba antiguamente era que antes no teníamos tantas opciones como tenemos hoy en día. Exacto. O sea, hoy hasta para tú comprar una ropa ya tú tienes 50 tiendas de 50 tipo que tú puedes elegir. Entonces, así mismito es todo en la vida. O sea, tú no tienen en la imposición. O sea, yo encuentro que imponerle algo a una persona es como cortarle la voz. Cuando una persona tiene una autoestima baja, es vulnerable a que le impongan las cosas a propósito del tópico sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque ahí viene la fragilidad mental. Okay. Si tú no tienes seguridad de ti mismo, pues entonces puede venir cualquier persona y decirte un comentario de rechazo, como por ejemplo, vamos a suponer que te digan, tú eres muy bajito, y tú nunca te habías percibido como que tú eres una persona de estatura bajita, pero ya eso se te quedó en la mente. Si tú tienes una mente débil, ya tú le comienzas a dar mente de mente, y tú te percibes como una persona bajita. No eso es algo real. Y no solamente eso, que la persona por ser aceptada quiere complacer hasta lo que no puede a la otra persona. Así mismo. Y ahí viene la falta de personalidad. Claro. ¿Entiendes? Y autoestima baja. Entonces, algo muy importante es que cuando los pacientes comen un alimento que les gusta, se libera unos neurotransmisores llamados dopamina, entre otros que entran a jugar ahí, que lo que hacen es que le dan esa sensación de bienestar al paciente. Y muchas personas asocian el estrés o los cambios, porque el estrés no solamente es malo, hay un estrés emocional que es bueno, otro malo. Entonces hay personas que lo asocian y lo asocian con dulce o con X comida, bueno, su comida favorita, por lo que libera ese tipo de alimento. Okay. Entonces, es importante, como por ejemplo para esta época, que haya experiencias en parejas, unos maridajes que hacen en pareja y crean una experiencia. Eso para que eso quede marcado en tu vida, esos sazones. Pero esas son las memorias culinarias. Exactamente, para que eso quede en tu memoria. Y cada vez que tú huelas ese olor, te acuerdas de esa persona, pero es un problema, tú sabes. Quedan enganchados. No, porque a veces el olor se queda y la persona se va. Exacto, cuando tú estás con otra persona ¿qué uno hace y te estás acordando del olor. Entonces hay un anclaje. Pero esa parte, casi siempre, ese anclaje se hace con los padres de uno, con la madre. Mamá cocinaba esto así. Ay, sí, eso me recuerda a mamá. Que se queda en la memoria. Sí, claro. Pero el hombre es diferente, la mujer es como más, el hombre es muy visual. En el sentido de la pareja, la mujer es como más del oído,
de detalles, ¿entiendes? Tú sabes que eso me pasa muchas veces, que por ejemplo yo entro a un lugar y siento un olor y ese olor me remonta a mí a un momento. Sí. Eso es increíble. Sí, por eso es que entra a jugar lo que es lo que son los olores, lo que es donde tú lo sirves, los aromas en la comida, y eso hace que tú recuerdes. A propósito de, anclando desde el primer tópico que partiera la doctora Lourdes, ¿una buena alimentación contribuye a la belleza, doctora Lourdes? Claro que sí, es que todo comienza por la boca. Ah, ok. Sí, porque mira, inclusive hay alimentos, la doctora me puede abundar un poco sobre eso, inclusive hay alimentos que cambian el estado de ánimo. Sí. O sea, por ejemplo, alimentos altos en gluten, alimentos que promuevan mucho la inflamación, todo eso cambian el estado de ánimo de una persona. Puede ser una persona malhumorada, puede ser una persona que tenga retención de líquidos y aumente de peso solamente por el tipo de alimentación que tenga. Entonces, sí, la alimentación influye bastante en el estado de ánimo y en el amor propio de la persona. O sea, yo digo y no solamente en inflamación, sino que hay alimentos que el paciente no lo tolera y le pueden producir estreñimiento. Claro. Y hay pacientes que flatulencias, muchas cosas. Normal. No, yo duro una semana sin ir al baño. Entonces, cuando tú le explicas que eso no es algo normal, hay que ver si es la alimentación, si es por falta de fibra, si es por falta de ejercicio, si hay un problema de la motilidad gastrointestinal. Todo eso se estudia, pero no es normal que un paciente dure una semana sin ir al baño. Doctora Michelle, usted está hablando de la comida y recuerdo a algunos conocidos, porque la gente siempre... Eso le pasó a un amigo mío, sí, es cierto, fue un amigo, fue a algunos al conocidos. Primo del vecino del... Doctora, a Perencejito lo votaron, o a Perencejita, le dio para comer. Ay, eso pasa mucho, Roberto. A propósito del 14 de febrero que viene mucho, por ahí. Claro. Entonces, sí, hay gente que vota. Las personas que cuando terminan una relación como que se quieren desquitar con la comida también. Yo lo que encuentro es que las personas lo canalizan por ahí. Okay. O sea, hay algunas personas que lo pueden canalizar, por ejemplo, con las drogas, otra con el alcohol, otra con la comida. Realmente la comida puede llegar a ser una adicción si nosotros no la canalizamos por el lugar correcto. Tú sabes, y eso pasa con muchísima frecuencia. O sea, hay personas que no solamente le da por comer, también le da por dejar de comer. Exacto, o sea, cuando tienen una preocupación grande, hay gente que, ay no, que a mí no me da hambre cuando estoy estresado, ¿entiendes? Sí. Y esas son cosas que las personas tienen que aprender a canalizar, porque son emociones. Yo entonces, no como cuando tengo problemas. Así mismo, entonces mira. Cuando tú relacionas la alimentación con el estrés, se llama alimentación emocional. Claro. Entonces, mira, el ser humano para ser, entre comillas, completo, tiene que tener una autorregulación física y autorregulación emocional, porque nosotros como seres humanos estamos llenos de emociones, o sea, las emociones son lo que nos rigen. Si tú tuviste, por ejemplo, un problema en el trabajo, ya eso define, como quien dice, tu día completo. Entonces, si tú no tienes una regulación buena emocional, ya tú vas a dejar que el día completo se arruine porque tú tuviste un incidente de 5 minutos. ¿Qué pasó? Porque ya lo que pasó, lo que se quedó en el pasado, se quedó. Si no lo resolviste, ya no lo vas a resolver. Ok, entonces sí, las emociones influyen bastante en eso, en dejar de comer y no comer. Hay gente que te dicen que el amor entra por el estómago. Por la boca. O por el estómago, es una expresión, aquí dicen que por la boca, pero fuera dicen por el estómago. Voy a mencionar algunos estudios. En Harvard hicieron una encuesta en Estados Unidos donde determinaron que la comida es una forma de afecto. En Harvard. La comida es una forma de afecto, de tú demostrar afecto, de cómo tú la preparas, de esa nobleza cuando tú tienes como a servirle y todo eso. No es lo mismo cuando ustedes comen una comida que se le trayan en una mesa que cuando se la ponen en un bandejín y que mira, un contón. El arroz con la habichuela. Sí, que te lo presentan feo, es verdad, y puede ser la mejor comida del mundo, pero tú la ves así como mal presentada y no da ni deseo de comerla. En un estudio en el sur de California se estudió el cerebro humano y se determinó que el cerebro evolucionó de tal manera que asoció la comida como algo que produce bienestar y seguridad. Se determinó eso. Ese estudio. Vamos a mezclar un poquito, por ejemplo, la parte del amor propio, alimentación y la parte estética. Okay. Vamos a hablar de, por ejemplo, porque se da muy a menudo, nosotros que trabajamos en la parte del área estética, de que las personas dicen como que, si tú, vamos a suponer, te operas o te pones botox o te haces cualquier tipo de procedimiento estético, es porque, no, peor, es porque tú tienes poca autoestima y no te aceptas como eres. No, así no. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, es muy importante. Claro, sí, o sea,
Mira, ¿cuál es la realidad de esto entonces, doctora? Yo te voy a decir algo, siempre hay dos vertientes, siempre está la persona que dice eso y siempre está el otro grupo que dice, opérate, que eso es porque si tú te quieres ver bien es porque tú te amas. Yo soy más de ahí. Déjame decirte algo, el ser humano debe aceptarse, aceptación es algo vital para tú funcionar bien como ser humano. Tú debes de aceptarte como tú eres. Ahora, que tú quieras mejorar algunos aspectos de tu vida y tengas la posibilidad de hacerlo siempre y cuando estés dentro de los regímenes, dentro del régimen, que no caigas ni en lo ridículo, ni en algo que te vaya a hacer daño, pues entonces, ¿por qué no cambiarlo? Tú lo puedes cambiar sin ningún tipo de problema, siempre y cuando tú no afectes a otro y tú estés preparado mentalmente para recibir el cambio. Porque esa es otra cosa. Por ejemplo, yo en mi consulta lo veo bastante, de pacientes que llegan, que se quieren operar, y cuando tú le preguntas, ¿por qué tú te quieres operar? Ah, no, porque a mi esposo quiere tal cosa, porque a mi esposo le gusta tal cosa. Entonces después el esposo la deja, o lo deja, porque también le pasa mucho a los hombres, y es el miedo de muchos hombres que y entonces no quieren claro, entonces quieren cambiar la cirugía o quieren cambiar su cuerpo. Por ejemplo, si se pusieron un implante muy grande, quieren cambiárselo para uno pequeño porque ya el esposo la dejó por otra que tenía los senos pequeños. El motivo no. Claro, no, eso pasa mucho, Roberto, eso pasa con mucha frecuencia. El motivo tiene que ser algo interno de la persona, sí. Porque entonces cuando tú estás complaciendo a otra persona, tú no te vas a sentir bien con lo que tú estás haciendo. Claro. Y eso es lo que dice la doctora. Sí, eso mismo. Entonces, o sea, partiendo de uno, que es un principio que se comenta muchísimo, amar a tu prójimo como a ti. Como a ti. O sea, tú eres el ejemplo. Claro. Así mismo. Tú no puedes amar al prójimo más que a ti. Claro, era lo que yo decía al principio, al inicio del programa. Si tú no te amas, tú no vas a poder amar a otro, lamentablemente. ¿Y por qué se aplica esto? Porque si yo misma me maltrato, me automaltrato, porque eso quiere decir que, por ejemplo, a mi esposo o a mi hijo yo no lo voy a maltratar. ¿Entiendes? Sí, se supone que yo tengo que ser primera, segunda y tercera y después que vengan los otros. Inclusive yo que soy madre, si yo no estoy feliz como mujer, mi hijo no va a estar feliz, porque eso se me va a reflejar en mi entorno completo. Y lo va a afectar. No, y eso se refleja, por ejemplo, ella que está de posparto, dando el seno o cerca del bebé, no tiene que dar solamente el seno. El niño percibe todo eso. Claro. Entonces, tú estás creando un ser inseguro porque tú le estás dando esa situación, transmitiendo todo eso. Hay algo que ha detallado la doctora Lourdes, con sobrada razón, una gran realidad. El por qué usted quiere hacerse esto. Además de esto, no rayar en lo ridículo, porque eso es otra cosa. Mira, una línea muy sublime, Roberto. Sí, bastante. Muy. Y por eso son importantes las orientaciones al momento de. Claro. Qué bueno que usted, como una profesional responsable, siempre, imagino, en la historia clínica, le pregunta esto a los pacientes. Vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z.